Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, se mírale. Gracias. Bien, vamos a comenzar con esta jornada. El tema que vamos a tratar, pues, es el dictamen fiscal. Esta capacitación, pues, la vamos a dividir en dos partes. La primera parte que vamos a ver es la parte técnica, ¿verdad? Y posteriormente, pues, vamos a ver la parte legal, la parte que dicta el Código Tributario. Eh, lo importante de esta jornada es que nos formemos una idea de las obligaciones que nosotros tenemos como auditores y por el otro lado, pues también las obligaciones a las que están sujetos los contadores eh, en cuanto al tema, pues, de la presentación del dictamen fiscal. Rápidamente vamos a entrar pues con el tema del ANACOT. La ANACOT es una norma emitida por el Consejo de Vigilancia eh, de la profesión de la Contaduría Pública y Auditoría con el objetivo pues de normar lo que es el trabajo que permite emitir al final pues el dictamen fiscal. Eh, Como dato importante, quizás es el hecho de que hasta antes de que existiera esta norma, eh, todo el trabajo pues se realizaba con base a eh, no a una norma, sino en base a unos lineamientos que había emitido el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, pues estos carecían de la parte técnica como tal, ¿verdad? En razón de eso, pues el Consejo emite esta normativa y que es la que vamos a estar viendo este día. La norma, pues ustedes pueden accesar al Consejo de Vigilancia y está en forma descargable en PDF, creo que incluso había una versión en Word. Sin embargo, pues lo importante es que tengamos acceso a ella y podamos pues nutrirnos un poco más acerca de lo que es este tema. Eh, Cosas importantes que vamos a encontrar dentro de esta norma, pues obviamente es el concepto de auditoría fiscal. Y aquí lo que nos está indicando es que la auditoría fiscal, pues es aquella en la cual un auditor nombrado está obligado a emitir una opinión y un informe sobre el cumplimiento o no de las obligaciones formales y sustantivas que tenga el contribuyente dictaminado, ¿verdad? Recordemos que dentro del Código Tributario, la ley del IVA, la ley de renta y otras que le sean aplicables dependiendo del tipo de cliente que estamos revisando, pues así aplicará las leyes. Entonces, no quiere decir que solo dictaminamos IVA y renta, ¿verdad? Por ahí, pues puede estar empresas que están sujetas a, al tema de impuestos específicos, impuestos al valor, empresas que pueden estar sujetas a una ley de zonas francas, a una ley de servicios internacionales. Dependiendo de eso, pues obviamente en el dictamen vamos a divulgar a cuáles leyes y normas pues está sujeta este contribuyente, ¿verdad? Entonces, en resumen, la auditoría fiscal es aquella donde el auditor pues se ve obligado a emitir su opinión y el informe, divulgando si el contribuyente cumple o no con sus obligaciones formales y sustantivas, ¿verdad? El objetivo y el alcance de esta norma, pues, es establecer principios básicos, procedimientos esenciales, así como dotarnos de una orientación para que tengamos las herramientas para el desarrollo de la auditoría fiscal, parte, pues, de las correspondientes firmas, ¿verdad? Luego hacemos una relación a esta norma ya que esta norma, si bien es cierto, se enfoca en el tema meramente fiscal,
no, en el desarrollo de una auditoría como tal no podemos dejar de lado lo que es la NACOT, ¿verdad? Y sus relaciones a las NIAS 315, 320, 330, 530 y 580, entre otras. Si hablamos de la 315 y la 330, pues obviamente vamos a hablar del tema de planificación, que en relación a este tema, pues si bien dentro de nuestra programación de capacitaciones no hemos tenido hasta la fecha una discusión sobre lo que es planificación, cuando veamos el tema de NIAS, entonces pues ahí vamos a estar en cierta forma informándonos acerca pues de cómo realizar la planificación y su relación a la auditoría fiscal. Eh, Además, tenemos otras normas que debemos de atender. En ese sentido, pues tenemos que atender lo que establece el Código de Ética de IFAC, ¿verdad? Que pues esto viene desde el 2018. Y también pues tenemos que atender lo que establece en este caso sería la norma de gestión de la calidad, ¿verdad? La norma internacional de gestión de la calidad eh, está pues vigente a partir del 2022, ¿verdad? Estos temas pues los vamos a ver más adelante. Probablemente sobre el tema que les mencionaba de la NIA 315, 320, 330, que habla sobre planificación, vamos a tener una reunión de carácter físico, no virtual, para que podamos ver pues el tema y ahondar un poco más en lo que es planificación, ¿verdad? En cuanto a los requerimientos de ética, pues se nos requiere que al momento de ejecutar la auditoría fiscal, pues cumplamos con los requisitos del Código de Ética Profesional para auditores y contadores, ¿verdad? Eh, en este sentido, las firmas de auditoría deben de contar con políticas adecuadas para realizar pues, este tipo de encargos, tomando en cuenta cualquier tipo de regulación legal que se deba de atender en el cumplimiento pues, de los requisitos éticos, ¿verdad? Eh, Esto es bien importante en el sentido pues de que en el mismo dictamen nosotros hacemos una declaración de que estamos cumpliendo pues con el código de IFAC, ¿verdad? Por tanto, pues también deberíamos de tomarnos un poquito de tiempo pues para buscar un resumen de lo que es el código de IFAC y darle pues su respectiva lectura, ¿verdad? Para ver las implicaciones que tiene. Igual, al final, pues, de estas jornadas existe una específicamente que toca el tema de requerimientos de ética. En la NACOT también nos hacen ver de que tenemos que cumplir los requerimientos de independencia, ¿verdad? Y de entrada, pues, existe la prohibición de que no debemos de prestar un servicio de auditoría u otros tipos de aseguramientos que traten sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de una empresa cuando esta firma también preste otros servicios fiscales y pues esto entra en un conflicto de interés y una amenaza a la independencia que no se pueda salvar pues con ningún tipo de salvaguarda. Eh, que si nosotros somos auditores fiscales, o no debiéramos ser auditores fiscales o no debiéramos de prestar los siguientes servicios al mismo cliente. Por ejemplo, la preparación de declaraciones, ¿verdad? O sea, no puedo estarle vendiendo servicios de elaborar la declaración y por el otro lado, siendo yo el auditor, emitirle pues una opinión, ¿verdad? Entonces hay un claro conflicto con el tema de la independencia, ¿verdad? Eh, no también tampoco podemos tomar en cuenta el hecho de que algunos clientes nos solicitan que les revisemos
los impuestos antes de presentar sus declaraciones, ¿verdad? En algunos casos, pues se puede hacer una revisión. Sin embargo, lo que hay que aclarar es que la responsabilidad por los impuestos declarados al final es del contribuyente. Pero como un requisito de independencia, pues ya nos está dictando la norma que no debiéramos nosotros de realizar esos cálculos de impuesto. Si un cliente, el cual me ha contratado como auditor fiscal, me pide, por ejemplo, que le ayude con una planificación fiscal, entonces existe también una amenaza a la independencia y por consiguiente no debiera de actuar o como asesor o como auditor fiscal. Otro caso que es muy frecuente es el tema de las asistencias en resoluciones fiscales, ¿verdad? Es decir, llega Hacienda, le comienza a auditar y comienzan a litigar y el cliente pues se aboca a nosotros y nos dice, miren, ayúdenos a presentar esta información o a dar respuesta a lo que Hacienda está diciendo. Entonces, volvemos al mismo tema de que al aceptar eso, pues tenemos una amenaza a la independencia. También no es compatible el hecho de ser auditor y asesor o en este caso consultor sobre temas de estudio de precios de transferencia. Esto está puntualmente establecido pues en la ANACOT, ¿verdad? Y también es otro tema pues que es muy frecuente verlo en las firmas. Y en general pues otras prohibiciones o incompatibilidades que nosotros como auditores fiscales nombrados pudiéramos identificar y que pudieran pues representar una amenaza a la independencia al momento de emitir la opinión de carácter fiscal, ¿verdad? Ya también mencionábamos de que tenemos que cumplir con requisitos de control de calidad, ¿verdad? Esto pues obviamente es importante para que al final del año, cuando estamos presentando el dictamen fiscal, pues nuestra auditoría esté correctamente desarrollada, de forma correcta esté soportada, que se hayan hecho las indicaciones y las correcciones necesarias y pues que se hayan cumplido pues todos los procedimientos de control de calidad. En cuanto al control de calidad, pues la NACOT lo que nos está requiriendo es que se implementen procedimientos para garantizar pues que el desarrollo de la auditoría cuenta con una calidad, ¿verdad? Eso pues incluye las responsabilidades que el liderazgo de la firma tenga en relación con la calidad del encargo, el seguimiento que debe darle al cumplimiento de los requisitos de ética, la evaluación que debe de hacer de la aceptación y continuidad de, de clientes y trabajos específicos, la asignación de equipos a los encargos, realización de los encargos y seguimiento. Entonces, si ven el tema de control de calidad, más que es aplicable al encargado de la auditoría, es aplicable a lo que es la administración del trabajo. Entonces, el gerente, el director es el responsable por realizar ciertos procedimientos, ¿verdad? Enfocados pues al cumplimiento de la calidad. En ese sentido, el gerente tiene que verificar que, por ejemplo, el auditor designado no tenga un conflicto de interés en ir a auditar a un cliente asignado, ¿verdad? Por el otro lado, el encargado, si en determinado momento tuviera algún conflicto de interés, entonces este es responsable de comunicárselo al gerente y decir, mire, yo no puedo realizar esta auditoría por A, B o C motivo. O sea, un motivo puede ser, mire, fíjese que el contador de la empresa donde me está mandando a auditar es mi hermano, es mi primo, ¿verdad? Entonces hay una amenaza a la independencia, hay un conflicto de interés y por consiguiente este auditor encargado pues no estaría en las condiciones de desarrollar la auditoría. En caso de nombrarlo,
el gerente tiene que tomar las medidas necesarias para salvaguardar y cumplir con el tema de independencia y por consiguiente, pues con la calidad del trabajo. Em, en cuanto a la aceptación y continuidad del encargo, la norma nos está pidiendo de que cuando nos encontremos en esta instancia, como auditores fiscales vamos a aceptar la continuidad de un trabajo o la aceptación de un nuevo trabajo siempre que tengamos la confirmación del cliente de que ha comprendido el compromiso que tenemos nosotros como auditores fiscales y las obligaciones que tiene él como contribuyente, ¿verdad? Y dejar muy en claro que más allá de que es él el que paga el trabajo de auditoría, que el usuario final o el usuario principal del trabajo de la auditoría siempre va a ser la administración tributaria, ¿verdad? No es, y dejo bien claro esto, la auditoría fiscal, la auditoría tributaria no tiene como objetivo dejar feliz al cliente, a todo lo contrario. Lo que buscamos es darle a Hacienda o suministrarle la información que ellos nos requieren en los formatos que ellos requieren para sus usos correspondientes. Entonces, al final nos paga el cliente, pero trabajamos en realidad para la administración tributaria. Y luego hay un pronunciamiento de la norma en el sentido de que como auditor fiscal debemos de aceptar un trabajo de auditoría siempre que nosotros como firma, y como entendamos como firma una persona natural que puede emitir un dictamen fiscal o un informe financiero, o una sociedad, ¿verdad? O una sociedad que pueda pues también realizar la función, ¿verdad? De la auditoría fiscal. O sea, aquí no hay, cuando hablamos de firma, no hay distinción entre persona jurídica y persona natural. Entonces, siempre que estemos satisfechos y de que como firma razonemos que contamos con todas las herramientas necesarias para el desarrollo de la auditoría, entonces vamos a aceptar y continuar el encargo. ¿A qué va enfocado este tema? Que, por ejemplo, muchas veces existen auditores que aceptan el compromiso de ser nombrados auditores fiscales o auditores financieros, pero no tienen ni las competencias ni las herramientas para desarrollar el trabajo de la auditoría. Eh, yo he tenido el caso, por ejemplo, de que hay auditores que han aceptado el nombramiento de la auditoría fiscal y realmente no tienen ni la más mínima idea de lo que es una auditoría fiscal ni para qué los han contratado. Entonces, no saben que existe una planificación, no saben que tienen que desarrollar pruebas, que tienen que verificar cumplimientos, que tienen que emitir cartas de gerencia, cartas compromisos, cartas de salvaguarda, hasta pues llegar a la emisión del informe y el dictamen fiscal. Entonces, si no tenés la competencia profesional necesaria, no debes de aceptar, ¿verdad? No debes de aceptar. O sea, en otras palabras, esta norma lo que nos está diciendo es que aceptemos nuestras limitantes con respecto a los trabajos que vamos a desarrollar. O sea, si no tenés las competencias para desarrollar una auditoría, simplemente no la aceptes, ¿verdad? Luego vienen algunas necesidades extracurriculares y en ese sentido la norma contempla de que en algún momento el auditor fiscal debe de evaluar si necesita auxiliarse el auditor fiscal de otros expertos en otras materias, ¿verdad? Para verificar los posibles efectos que puedan
implicar en su dictamen y en el informe fiscal. O sea, por ponerles un ejemplo, si te nombran auditor fiscal de una hidroeléctrica, por ejemplo, de una generadora de energía, y de repente tú quieres confirmar que lo que se ha facturado es lo correcto, entonces es muy probable de que una de las pruebas más importantes sea cotejar lo que se está facturando con lo que se está produciendo. Más o menos un margen, más o menos un margen en cuanto al tema de mermas que tiene el tema de la conducción de la energía. Entonces, todos esos conceptos nosotros como auditores no estamos obligados a manejarlos. Pero ahí están los expertos en el tema, como pudiese ser un ingeniero eléctrico, que nos pudiese decir, sí, mire, él facturó, él ha producido durante el mes X tanto y ha facturado tanto. Y la diferencia pues obedece a una merma de tanto por ciento que es aceptable o no es aceptable, ¿verdad? En ese sentido, también, obviamente, tenemos como auditores que estar claros que debemos de tener o de incorporar dentro de nuestra propuesta la necesidad de utilizar expertos especializados en alguna materia en específico. Cuando hablamos de los términos del encargo, nos están solicitando que como auditores fiscales establezcamos los términos de el encargo con la parte contratante. Y eso pues se lo vamos a dejar plasmado en lo que sería una carta de encargo o una carta compromiso como comúnmente la conocemos. Algunos inclusive, además de firmar la carta compromiso, nos solicitan que firmemos un contrato, ¿verdad? En este, pues básicamente lo que estamos estableciendo son obligaciones y responsabilidades de ambas partes. Y hay una aclaración, ¿verdad? Que el nombramiento que el contribuyente realiza y la notificación como auditor fiscal ante la administración tributaria normalmente pues no será suficiente para documentar el compromiso. Es decir, que nosotros tengamos un F456, un formulario de nombramiento de auditor fiscal, no es suficiente prueba para decir que estamos de acuerdo con los compromisos del encargo. Entonces ahí se requiere mayor información y por consiguiente debiéramos siempre de contar con esa carta compromiso. Bien, ya hemos aceptado el compromiso. Entonces, para efectos de documentar y desarrollar todo el proceso de la auditoría, debemos pues de contemplar el desarrollo de las siguientes fases. La primera es la valoración de los riesgos y planificación de la auditoría. Una segunda parte que es la respuesta a los riesgos y el desarrollo de la auditoría. Y la tercera, pues finalmente, una vez satisfecho de todos los procedimientos desarrollados, la emisión del dictamen y el informe. ¿Qué significa o qué vamos a realizar dentro del proceso de valoración de riesgos? Aquí lo que nos solicitan es que documentemos toda evaluación que hayamos realizado. En nuestros papeles de trabajo vamos a plasmar los criterios que hemos utilizado para valorar los procedimientos que hemos desarrollado y el alcance que estos han tenido para llegar a las conclusiones que vamos a plasmar en una matriz de riesgos. El auditor fiscal
debe de considerar la posibilidad de ocurrencia o frecuencia de los posibles incumplimientos y el efecto que estos van a producir para el contribuyente o el auditor mismo. Recordemos que en el tema fiscal, cuando por A o por B motivo el auditor no identifica ciertos incumplimientos y estos implican el pago de impuestos, entonces obviamente Hacienda en algún momento podrá sancionar al contribuyente, pero también existe la posibilidad de que, producto del mismo trabajo desarrollado por la administración tributaria, el auditor fiscal sea señalado y también le imponga una multa por no haber detectado e informado ese incumplimiento. Entonces, es muy importante que en esa matriz de riesgos incluyamos una calificación de la posibilidad de ocurrencia, la frecuencia y el impacto que este puede ocasionar tanto al contribuyente como las repercusiones que puede tener en el auditor fiscal. Hablemos de la aplicación del encargo. Básicamente, la norma, al igual que la CIA, nos recuerda que planificar supone el desarrollo y implementación de una estrategia, ¿verdad? Que va a tener pues, el alcance, hacer el énfasis y el método y desarrollo de las pruebas en el encargo de la auditoría. Esto consiste en un enfoque que detalla la naturaleza, el tiempo de realización y la extensión de los procedimientos que vamos a desarrollar para obtener evidencia y los motivos que como auditores hemos tenido pues, para desarrollar esos procedimientos que vamos a considerar en el desarrollo de la planificación. Bueno, en primera instancia, los términos del encargo. Ya decíamos que estos términos del encargo van a estar establecidos en lo que será una carta compromiso. Vamos a tomar en cuenta las características del régimen tributario. Sí, ya decíamos que al ser nombrados y aceptar un nombramiento de vía fiscal, debemos de ser conscientes de cuál es la parte legal a la cual está sujeta el cliente. Porque si no conocemos que la ley está aplicable, pues de ya sabes mal. Luego debemos considerar el proceso del examen de cumplimiento y las posibles fuentes de evidencia, ¿verdad? En la fuente de evidencia, obviamente, en primera instancia vamos a encontrar lo que es la contabilidad. Vamos a ir a tomar en cuenta los libros de IVA, la documentación de soportes de esas operaciones, inclusive lo que serían movimientos de efectivo para el pago pues, de ciertas transacciones sujetas al régimen fiscal y algún otro tipo de evidencia que nos permita dar seguimiento a ciertas situaciones que tengan implicaciones de carácter fiscal. Algunos de esos pueden ser, por ejemplo, reportes que la administración utiliza para su información, ¿verdad? Muchas veces tiene allí bastante información de carácter fiscal. El conocimiento de la entidad y su entorno por el auditor fiscal, ¿verdad? Esto es algo básico, definitivamente. Si no conocemos la entidad y el entorno, pues se nos vuelve más complejo el decidir qué vamos a auditar, cómo lo vamos a auditar y cuándo lo vamos a auditar.
La identificación de los usuarios adicionales, ya decíamos que el usuario principal va a ser siempre la administración tributaria y en este caso, pues el usuario adicional será el cliente mismo. También dentro de la planificación, dentro del área administrativa del compromiso, debemos de considerar las necesidades del personal y de especialización. O sea, necesito 2, 3 o 4 auditores para sacar este trabajo. Necesito que los auditores que van a ver este compromiso conozcan sobre leyes bancarias, sobre requerimientos de la superintendencia del sistema financiero, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de identificar cuál es la necesidad del personal y la experticia con la que éste debe de contar. Los aspectos que vamos a tomar en cuenta para realizar el proceso de valoración de riesgo y la planificación del encargo pudiesen ser entre ellos los siguientes. Primero, definir una metodología apropiada para la identificación y valoración del riesgo fiscal. Desarrollar el trabajo aplicando un grado apropiado de excepticismo profesional. ¿Sí? Este concepto de excepticismo profesional, como ustedes sabrán, es como cuando hablamos de la pequeña duda, ¿verdad? Es que tengo una pequeña duda sobre esto. Entonces, si ya tenés una pequeña duda sobre el cumplimiento o no de alguna obligación de carácter fiscal, pues automáticamente te está obligando a que desarrolles un procedimiento para garantizar que esa duda desaparezca. Entonces, el escepticismo profesional te lo va a dar, obviamente, el pasar de los años, la experiencia, ¿verdad? Que de repente ves que todo está bien, pero algo dentro del proceso de auditoría te está indicando que debes de revisar adicionalmente algo más, ¿verdad? A eso se refiere el escepticismo. Por eso muchas veces decimos hay que ser escéptico, ¿sí? Es decir, hay que dudar, ¿verdad? Por A o por B motivo hay que dudar. Y con esto, pues obviamente lo que buscamos es, en cierta forma, pues generarnos una seguridad razonable de que los incumplimientos, pues importantes sean detectados, ¿verdad? Vamos a obtener una comprensión adecuada de las obligaciones tributarias que establezcan las diferentes leyes aplicables al compromiso, a planificar y supervisar el trabajo. O sea, no es que solo llegamos donde el cliente, vaya, aquí vengo, vamos a hacer la auditoría, no. O sea, usted tiene que tener una carta compromiso, saber cuál es el trabajo que va a realizar, tiene que planificar la auditoría, tiene que valorar los riesgos y en la medida que eso va avanzando, pues también tiene que ir habiendo una supervisión. También pues vamos a considerar lo que son los controles internos del contribuyente para garantizar que está cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Algunos clientes, ellos, por ejemplo, tienen una programación de las actividades que van a realizar mes a mes de carácter tributario. Entonces, ellos están, digamos, por ejemplo, con ese calendario lo que están garantizando es que de antemano saben cuáles son los compromisos que deben de cumplir en cuanto a presentación de formularios, declaraciones y otra información que se les requiera de carácter tributario. Otros, pues, controles internos puede ser la planificación que el auditor interno realiza para darle seguimiento al área fiscal, ¿verdad? A operaciones de carácter fiscal. Eso, pues, entre otros, ¿verdad? Finalmente, dentro de la planificación de la auditoría también debemos de dejar plasmado
cuál y cómo vamos a obtener la evidencia suficiente. Y aquí ya no lo dice, pero antes la norma decía suficiente y competente. Es decir, que no toda la documentación que tenemos es competente, ¿verdad? Tampoco se trata de que nos vamos a llenar del montón de documentos físicos o electrónicos. Por lo general, siempre documentamos lo que son los famosos observaciones, ¿verdad? Tenemos que documentarnos pues para respaldar cuando decimos no cumplió con esto, pues entonces tenemos que tener la prueba. Muchas veces, cuando hacemos una observación, no tenemos una prueba tangible, pero el mismo hecho de no contar con una prueba, pues valida el incumplimiento. No. ¿Cómo así? Por ejemplo, si no presentó una declaración, ¿qué es lo que vas con qué lo vas a documentar? O sea, no tenés el documento, no puedes decir que has cumplido. Entonces, a veces también esa falta de documentación es también tu prueba de un incumplimiento. Sucede que cuando vamos a emitir el dictamen, le decimos le enviamos al cliente eh, un borrador del dictamen y ahí va que ha cumplido, excepto con la presentación del informe 930, el EB 930. Y entonces él dice, no, pero es que sí lo presenté. Entonces le decimos, ok, entréguenos el informe para ver en qué fecha fue presentado. Y entonces la respuesta es no, pero es que sí lo presenté, pero realmente no hay forma de que como auditor fiscal te puedas garantizar, ¿verdad? A menos que él te entregue ese documento físico o electrónico. En ese sentido, pues, si no te entrega una documentación, una evidencia que tú la consideres suficiente, pues obviamente va a proceder a poner esa observación en su dictamen fiscal. Bien, la norma nos establece los lineamientos para garantizar que hemos comprendido todo el ámbito de las obligaciones tributarias, formales o sustantivas que el contribuyente tiene. En ese sentido, como auditores, para comprender el entorno de las obligaciones que tiene este contribuyente, debemos de considerar lo que son las leyes tributarias y sus reglamentos vigentes, ¿verdad? La guía de orientación y cualquier otro documento pues que haya publicado el ente administrativo de las obligaciones tributarias. Por supuesto que como auditores fiscales estamos más que obligados a tener conocimiento de las leyes, de las obligaciones tributarias contenidas en estas leyes, de las obligaciones tributarias contenidas en las leyes específicas aplicables al contribuyente que estamos dictaminando, ¿verdad? Obviamente aquí corre por cuenta de cada encargado, ¿verdad? De cada profesional, hacer el tiempo para leer una ley del IVA, una ley de renta, el código tributario y leyes específicas a, a partir pues también de las experiencias que hayan obtenido de los clientes que se les han asignado. Por ejemplo, si te enviaron a una zona franca, pues como mínimo, además de las leyes comunes, deberías de darle lectura a la ley de zonas francas. Y donde te surjan dudas, pues ahí comentar con el gerente para que amplíe el conocimiento que se está obteniendo. Lo que no debemos es, como profesionales de la contabilidad, lo que no debemos hacer es tratar de ir a auditar o hacer una auditoría fiscal sin por lo menos haber leído las leyes correspondientes, porque entonces es cómo vas a auditar lo que no sabes.
¿O cómo vas a auditar lo que no puedes hacer? Ahí tenemos un grave problema, porque también muchas veces nos quedamos en la comodidad de que esto ya lo vi antes, pero no estamos pendientes de los cambios que se están dando en el entorno. Entonces, yo tengo que estar actualizándome con leyes, con guías de orientación, pendientes de las comunicaciones de la administración tributaria, pendientes de los cambios en las normas para poder ir a auditar y poder emitir una opinión que garantice y que me salvaguarde también como auditor de posibles multas por no haber desarrollado la auditoría de la forma correcta. Y luego, pues también se nos hace ver que debemos de tener conocimiento acerca de las obligaciones tributarias, ¿verdad? A través, pues, de conversaciones con personas apropiadas fuera de la entidad, ¿verdad? O sea, otras personas que conozcan sobre el ámbito de la entidad sobre la cual estamos auditando. Claro que por lo general, la mayoría de empresas, pues, con similares tipos de operaciones van a tener similares obligaciones que cumplir. Pero dentro de esas, pues a veces encontramos que ciertas empresas desarrollan actividades muy particulares y es ahí donde debemos de estar pendientes de empaparnos de información adicional. Sí, imagínense, de repente están auditando una empresa que se dedica al comercio. Ustedes dirán, bueno, sí, ya he auditado una empresa que también se dedica al comercio, no tengo problemas, pero de repente los envían a auditar un banco, pues ahí ya hay un cambio drástico en cuanto al tema de obligaciones. Los envían a auditar una universidad, también hay otras obligaciones adicionales. Los envían a auditar una empresa acogida al régimen de ley de servicios internacionales, tienen otras responsabilidades y así sucesivamente. Entonces, es muy importante que comprendamos el entorno del desarrollo de las operaciones y las obligaciones tributarias que el cliente tiene que cumplir. En cuanto al control interno, como auditores fiscales, debemos de realizar las siguientes consideraciones. En primera instancia, obtener una comprensión del control interno que aplica el cliente, que sea suficiente para que como auditor fiscal pueda planificar el trabajo y evaluar el riesgo de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Si usted llega a una empresa y entonces comienza a evaluar el control interno y usted observa que hay una programación de actividades a desarrollar para cumplir en tiempo el cumplimiento de las declaraciones de IVA, elaborar los libros, archivar la documentación de papeles, tienen todo un plan para almacenar la documentación que genera sus papeles de facturación, las de compra, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, uno dirá, bueno, están muy pendientes de sus operaciones de carácter fiscal. Quiere decir que tienen un control interno bueno. Pero ¿qué pasa si es lo contrario? Usted llega y hay alguna planificación para efectos de cumplimiento fiscal y le dicen no. ¿Hay algún responsable específico con el tema de impuestos? No. ¿Ustedes vienen cumpliendo con sus obligaciones en tiempo? No. Entonces, claro, de entrada estamos viendo que no hay control interno. Eso quiere decir que esta empresa tiene muchos riesgos y muy probablemente son riesgos que van a provocar un impacto importante. Entonces, de ahí la importancia de que evaluemos
el control interno. ¿Cómo vamos a obtener o cómo vamos a comprender el diseño de los controles específicos? Bueno, entonces, si lo que queremos es comprender el control interno, entonces vamos a realizar indagaciones, ¿verdad? Con la gerencia, la supervisión, los asistentes. Y aquí, ojo con esto, porque muchas veces nosotros platicamos con el gerente y le decimos, mire, fíjese que queremos conocer acerca del control interno, qué actividades desarrollan. Y él nos va a decir, sí, fíjate que yo cada mes reviso que estén elaborado esto, que el otro, que se presenten 3 días antes las declaraciones, que se impriman los libros, etcétera, etcétera. Y este, nos puede dar una serie de actividades de control, pero en la práctica simplemente no se cumplen o no existen. Entonces, esa indagación tiene que ir más allá de escuchar los comentarios administrativos. Tenemos que ir al campo a verificar que de verdad se aplican. Tenemos, por supuesto, que inspeccionar los documentos, hacer una observación de las actividades y operaciones de la entidad, verificar la interrelación y separación de unidades y actividades clave de la organización. O sea, siempre recuérdense de este tema de la segregación de funciones. Donde no hay segregación de funciones, muchas veces hay muchos riesgos que se deben tomar en cuenta. Ahora vamos a hablar de la materialidad. Si se recuerdan, las normas internacionales de auditoría pues también les hacen referencia de que usted pues debe de calcular una materialidad. La NACOT, ¿verdad? Esta norma de aseguramiento de obligaciones tributarias pues también nos está pidiendo que como auditores utilicemos nuestro juicio profesional basándonos en nuestro conocimiento técnico, nuestra experticia, y que definamos una importancia relativa. Como auditores fiscales, al determinar esa materialidad, pues obviamente debemos de sustentarla con qué criterios o parámetros hemos utilizado, ¿verdad? Y evidenciarlo pues en los respectivos papeles de trabajo. O sea, no es que vamos a decir, sí, fíjese que usé una materialidad de $1000. Sí, pero ¿en base a qué la utilizaste? ¿En base a qué la determinaste? ¿Cómo la evidencias? O sea, hay un papel de trabajo que te diga, mire, fíjese que yo tomé de base el monto de los ingresos, esta empresa está facturando X monto, entonces considero de que por la importancia de sus ingresos y que todos estos son grabados, pues es una buena base y he utilizado un tanto por ciento, ¿verdad? De materialidad. Eso debe de quedar plasmado en un papel de trabajo, no es solo el hecho de ir a agarrar eh, las 1000 facturas que emite el cliente al mes y comenzarlas a revisar a lo loco, ¿verdad? No, eso no se vale en el tema de auditorías. O sea, tiene que haber planificación y planificar implica determinar una materialidad. Para el caso de la materialidad cuantificada, el auditor fiscal debe de considerar criterios tales como porcentajes en relación entre los montos sustantivos de incumplimientos determinados versus los tributos pagados por el contribuyente de manera global o por componente o tributo evaluado. Ese es un criterio que pueden ustedes utilizar. En cuanto al tema de la materialidad para los incumplimientos sustantivos, el auditor fiscal debe definir y documentar los criterios utilizados para determinar la materialidad. O sea, hablamos de una materialidad global y de una materialidad por componente, ¿verdad? La materialidad global es, pues, como quien dice, aquel monto que nos va a indicar el decir que este cliente, pues, no ha cumplido con sus obligaciones tributarias. Y la materialidad por componente, pues, este nos va a indicar, pues, que
qué cuentas vamos a revisar, siempre que éstas pues tengan una implicación de carácter tributario, ¿verdad? Y, por supuesto, el tipo de impuesto que estamos examinando. Hay algo que siempre hemos dicho, y aunque la norma nos habla de una materialidad, para el Ministerio de Hacienda realmente no existe el concepto de materialidad. O sea, para ellos es cumplió o no cumplió. O sea, si no le pago $5 de retenciones, ya incumplió, ¿sí? Ahora, como auditor, usted lo que tiene que evaluar es la cantidad de veces que el contribuyente, que su cliente ha dejado de cumplir, si estos son errores aislados o es una práctica generalizada. O sea, de repente pues también toca que ver, ¿verdad? De repente podemos decir, mire, fíjese que aquí no le retuvo $10, ¿ya? Probablemente es un caso aislado, pero de repente usted comienza a revisar y observa que hay 30, eh, 30 documentos de compra sujetos excluidos y a ninguno le efectuó la retención. Entonces, ahí ya usted puede comenzar a evaluar, ver qué tan material es y más que ver qué es materialidad, ver qué es una práctica. Y entonces esa práctica de no efectuar la retención, ese sí ya es motivo de ponerlo y de revelarlo en su opinión. En cuanto a los incumplimientos formales, el auditor fiscal debe de considerar la importancia relativa relacionando la recurrencia de los incumplimientos, la existencia y la cuantía de las sanciones y las acciones tomadas por el contribuyente para atender y superar estos incumplimientos. Por ejemplo, visitábamos un cliente y al solicitarle los F930, resultó de que él solo había presentado, de 12 que tenía que presentar, solo había presentado 4. ¿Qué pasaba con los 8 restantes? ¿Sí? Bueno, se le preguntó y él dijo, sí, no los presenté porque no me queda tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que este incumplimiento ya es una práctica, o sea, no es un hecho aislado, se vuelve una práctica. El que se vuelva una práctica quiere decir que ya este cliente de forma eh, permanente está incumpliendo y por lo tanto eh, eso es ya un motivo para que usted considere calificar el informe. Ahora, nos está diciendo que evaluemos la recurrencia del incumplimiento y la cuantía de las sanciones. Aquí en el tema de la cuantía de las sanciones es el gran problema, porque las cuantías por incumplimiento de carácter formal ya sabemos que son bastante onerosas. Entonces, el criterio que nosotros utilizamos es, mire, si hay un incumplimiento formal, definitivamente eso va a ir a la opinión. No hay otra forma. Bajo el concepto de materialidad, no debe de entenderse que los incumplimientos determinados que no superen la materialidad o importancia relativa no serán informados por el auditor fiscal. Ojo, ya nos están diciendo que el hecho de que algo sea o no sea material, no lo vamos a entender que no vamos a informarlos. No, por el contrario, lo que vamos a hacer es informar, ¿verdad? Informar, pero vamos a evaluar los conceptos que nos están diciendo. Cuantía de las sanciones es un tema bien clave. El informe fiscal y el anexo de hallazgos que forman parte del dictamen fiscal sirven justamente para informarle a la administración tributaria sobre las desviaciones o incumplimientos, ¿verdad? Aun cuando a criterio pues del auditor fiscal
el contribuyente haya cumplido de manera razonable o en todos los aspectos importantes con sus obligaciones tributarias. Ahí, pues, como ustedes saben, el informe tiene una cantidad de párrafos en los cuales, pues, vamos explicando los diferentes procedimientos importantes que hemos llevado a cabo para garantizar, pues, que el cliente ha cumplido o no ha cumplido con sus obligaciones tributarias. En cuanto a la respuesta a los riesgos o el desarrollo de la auditoría como tal, lo que nos está pidiendo es que documentemos la estrategia de auditoría y el plan a través de la ejecución de adecuados programas y procedimientos de auditoría. O sea, ustedes saben que un programa de auditoría lo que contiene son los procedimientos o entre comillas, pruebas de auditoría que vamos a desarrollar. Estos programas lo que buscan pues es darle respuesta a los riesgos que previamente hemos identificado. Como auditores, estamos obligados a desarrollar procedimientos que proporcionen una seguridad razonable que nos permitan detectar cualquier incumplimiento de carácter importante, ¿verdad? Entonces, como mínimo, dentro de los procedimientos tenemos que tener una cédula donde podamos verificar y evaluar que el cliente ha presentado todas las declaraciones, todos los informes en el tiempo que la ley le mandate. De igual forma, hay otras obligaciones que no son de presentación, pero sí de cumplimiento, como puede ser mantener los libros actualizados, impresos, ¿verdad? Tener, pues, obviamente, toda su documentación de respaldo ordenada. Entonces, son procedimientos que algunas veces los pasamos por alto, pero que como auditores fiscales estamos obligados a verificarlos. Desarrollar estos procedimientos, el alcance, las verificaciones, los análisis y la debida declaración de los hechos generadores del impuesto, esto pues lo que nos va a permitir es verificar si el cliente se ha deducido o se ha acreditado en forma correcta, pues estos impuestos. Todo este tema debe de quedar documentado en los papeles de trabajo, ¿verdad? Todo procedimiento que el auditor realice debe de quedar documentado en los papeles de trabajo. O sea, no puedo decir como auditor, sí, es que lo hice, pero no dejé documentado. Eso no existe. O sea, si lo hizo, tiene que haber un papel de trabajo. O sea, si usted le dice al auditor, auditor, usted tiene que revisar que todos los libros de IVA estén impresos, que estén firmados y que estén en libros foliados y sellados. Entonces viene el auditor y lo hace, y efectivamente lo hace, pero él simplemente lo que hizo fue agarrar los libros y visualmente verlos y decir sí, cumple. Ojo, él ya desarrolló el procedimiento, pero no hay ningún papel de trabajo que garantice que como auditor ya lo realizó. Entonces, desde allí tenemos un problema porque no hay forma de que como gerente yo pueda verificar que en efecto el procedimiento se ha desarrollado. No hay forma de que el Ministerio de Hacienda, cuando revisa nuestros papeles, diga, sí, es cierto, usted desarrolló el procedimiento, aquí quedó el papel de trabajo, lo hizo el auditor X en tal fecha, verificó esto y esto. Si no está, no se hizo. Entonces, bien importante que los procedimientos de auditoría queden documentados. El auditor debe de documentar el trabajo describiendo adecuadamente los hallazgos, las bases legales y cuantificando los incumplimientos,
A su vez, revelar los atributos o condiciones legales examinados y comprobados, haciendo referencia a las distintas normativas fiscales o tributarias incumplidas. Volvemos al mismo comentario, ¿verdad? Que todo el trabajo, pues, tiene que ser documentado, y aquí, pues, en específico nos están haciendo el recordatorio de que debemos de agregarle la base legal en la cual nos estamos basando y cuantificar el monto de los incumplimientos. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, hay un anexo de hallazgos que como auditores estamos obligados a adjuntarlo al dictamen fiscal. Si no tenemos esa información, difícilmente vamos a poder presentar ese anexo. Debemos de obtener evidencia suficiente y adecuada para fundamentar nuestras conclusiones, es decir, para soportar la opinión que vamos a emitir. La suficiencia es la medida cuantitativa de la evidencia. La adecuación es la medida de la calidad de la evidencia, es decir, de su relevancia y habilidad. Entonces, si usted está revisando las compras, ¿cuántas compras tiene que revisar? ¿Es suficiente la muestra que está tomando? ¿Es suficiente evidencia? ¿Es evidencia de calidad? Esas son preguntas que como auditor deben de hacerse. La obtención de la evidencia implica el adecuado uso de criterios de muestreo y el auditor debe de considerar el uso de la NIA 530, debiendo evidenciar en sus papeles de trabajo los criterios y selección de la muestra aplicados en la auditoría fiscal. Usted tomó el libro de compras, ahí habían 200 compras en el mes y usted solo revisó 10. Entonces, tiene que elaborar un papel de trabajo, ¿verdad? Para evidenciar cuáles fueron los criterios que usted ha tomado en cuenta, ¿verdad? Y cómo ha hecho para seleccionar esa muestra. Cuando ya estamos, bueno, no cuando ya estamos, sino que durante el proceso de la auditoría como tal, siempre debemos de obtener las manifestaciones que resulten adecuadas. Estas confirmaciones o manifestaciones deben de ser por escrito. Y en específico debiéramos de tener manifestación de que ellos reconocen la responsabilidad que tienen de cumplir con las obligaciones tributarias. De la responsabilidad que tienen por establecer y mantener una estructura de control interno que atienda el tema de las obligaciones tributarias. Una declaración de que el contribuyente ha desarrollado una evaluación del cumplimiento de las obligaciones tributarias específicas o los controles que aseguran el cumplimiento o la detección oportuna de incumplimientos. Una declaración de que el contribuyente ha divulgado todos los casos conocidos de incumplimiento. Muchas veces hay incumplimientos, pero el cliente quiere escondérnoslo, ¿verdad? Para que nosotros no pongamos o no lo divulguemos en el dictamen. Una declaración de que el contribuyente ha proporcionado toda la documentación necesaria relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. También tenemos problemas porque muchas veces estamos pidiendo la documentación y simplemente no la entregan. Entonces hay que obtener una declaración de que él ha proporcionado toda la información necesaria. Y además una declaración sobre la interpretación de los requisitos de cumplimiento que tienen varias formas de interpretación. Desarrollado eso, pues como auditores vamos a concluir si hemos obtenido evidencia suficiente y adecuada que sustente nuestra opinión. Nuestro informe pues debe de ser escrito y expresar claramente la conclusión a la que hemos llegado sobre las condiciones fiscales que han sido objeto de nuestra evaluación. Al evaluar si los clientes han cumplido con sus aspectos importantes,
vamos a considerar lo siguiente: la naturaleza y frecuencia del incumplimiento identificado. Ojo, ahí vuelvo y repito, si ustedes identificaron algo y determinaron que eso fue ocasional por error, entonces no debiese de considerarse un incumplimiento importante siempre y cuando la cuantía no sea importante, ¿verdad? Hablamos acá de montos pequeños. Eh, si tal incumplimiento es importante con respecto a la naturaleza de las obligaciones tributarias, formales o sustantivas, pues obviamente eso lo vamos a evaluar y al momento de emitir la opinión de incumplimiento, pues esta no va a estar directamente relacionada con la existencia de hallazgos en el anexo del informe fiscal. ¿Por qué? Porque en el anexo de hallazgos no solo divulgamos hallazgos que el cliente tenga que cumplir, sino que también informamos de hallazgos que en muchas ocasiones ya han sido subsanados. Entonces, no es que la opinión directamente representa lo que está en el anexo, no. La opinión al final es justamente la interpretación que hace el auditor fiscal de que si ese cliente ha cumplido o no con las obligaciones más importantes. Por lo tanto, el anexo puede tener muchos incumplimientos, pero si estos ya fueron subsanados, pues ya no van a formar parte de la opinión. La opinión de no cumplimiento en el dictamen surge cuando, según el juicio profesional del auditor, el contribuyente no ha cumplido de manera importante con las obligaciones fiscales formales y sustantivas que le corresponden, ¿verdad? Ya usted ya determinó de que hay incumplimientos de forma frecuente, usted ya determinó que los incumplimientos que él tiene pues implican sanciones importantes, usted ha determinado que ha dejado de pagar sumas importantes de impuestos, entonces obviamente lo que le va a dar es una opinión de no cumplimiento. Llegamos a la parte de los tipos de opinión, ¿verdad? Ahí vamos a contemplar tres: la opinión de cumplimiento, ¿verdad? Donde decimos que sí ha cumplido; la opinión de cumplimiento con salvedad, ¿verdad? Debido a incumplimientos importantes; y la opinión de no cumplimiento, ¿verdad? Cuando decimos no ha cumplido. Y pues acá, a diferencia de las NIAs, no tenemos la opción de dar una abstención de opinión. Entonces, rápidamente, veamos que en el dictamen, acá estamos diciendo que esta es una opinión de cumplimiento, ¿verdad? Aquí decimos que en nuestra opinión, el contribuyente cumplió en todos los aspectos importantes con las obligaciones tributarias referidas en el primer párrafo por el año terminado al 31 de diciembre de 2023. Esa es una opinión de cumplimiento. Si hubiera alguna salvedad, pues allí diría, excepto por el incumplimiento X, ha cumplido con las obligaciones importantes. Y si definitivamente llegamos a la conclusión de que incumplió con presentar declaración, incumplió con pagar el impuesto, incumplió con no retener, incumplió con X o Y cosa, entonces definitivamente opinión de no cumplimiento, ¿verdad? Otras responsabilidades de información. Como auditores también debemos de cerciorarnos de que la base contable que utilizan los clientes es de conformidad a los principios que haya establecido el Consejo de Vigilancia, ¿verdad? O sea, pueden utilizar NIF para pymes o NIF completas en el sector privado. Otras entidades ya pues tienen sus marcos contables específicos, como pueden ser las organizaciones sin fines de lucro. El auditor fiscal solicitará el informe de la firma que realiza la auditoría de estados financieros a efectos de verificar los procedimientos aplicables
que le permitan referirse a que las cifras han sido auditadas por otra firma, debiendo señalar la fecha de emisión del informe de auditoría y el tipo de opinión emitida. Este en específico prácticamente ya no lo estamos utilizando, sin embargo, ahí está en la norma. ¿Por qué? Porque en este caso está hablando a una opinión de la auditoría de estados financieros y no tiene mucho que ver en el tema fiscal, ¿verdad? Cuando el auditor nombrado para dictaminar las cifras de los estados financieros emita informe con opinión modificada y dichas modificaciones implican la afectación de saldos o transacciones para efectos fiscales, el auditor fiscal extenderá su examen a dichos saldos y determinará los posibles efectos fiscales. Cuando el cliente no nos provea la información, entonces debemos de analizar la importancia que tiene esta limitación al alcance de nuestra auditoría y evaluar si debe de emitir un informe de cumplimiento con salvedades o un informe de no cumplimiento, ¿verdad? Aquí ya es a juicio personal del auditor. Y cuando el sujeto a dictaminar no está obligado a obtener auditoría de estados financieros, se debe de acordar un encargo de revisión limitada sobre las cifras de los estados financieros, ¿verdad? Esto pues también en la práctica no se da. Un cliente, por lo general las personas naturales no están obligadas a llevar auditoría de estados financieros, excepto a partir de ciertos montos. Entonces, aquí pues esta parte pues básicamente no se da y aunque ya se han hecho propuestas a los clientes de este tipo, pues simplemente ellos no las aceptan. Bien, vamos a pasar a la parte, hasta aquí hemos visto la parte técnica. No sé si tienen algún comentario o algo que quieran ampliar, los escucho. Antes de pasar a la parte legal. Bien, vamos a continuar entonces. El tema de la auditoría fiscal está regulado en el dictamen de informe fiscal, pues allí por el artículo 129. En el 129, lo que vamos a encontrar es una conceptualización de lo que es el dictamen y el informe. Y en este sentido nos establece que el dictamen fiscal es el documento en el que consta la opinión relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente. Y por informe fiscal se entiende el documento que contiene un detalle del trabajo que ha realizado el auditor y los resultados que ha obtenido, lo cual pues se vuelve el soporte de la opinión que se presenta en el dictamen fiscal. En el artículo 130 nos establece cuáles son los periodos fiscales. En ese sentido, nos está estableciendo que el periodo del dictamen e informe fiscal corresponde a periodos anuales que van comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Y en los casos de los literales C y D del artículo 131, los literales C y D se refieren a empresas que están en fusión y a empresas que están en liquidación, ¿verdad? En ese caso, pues aquí nos establece pues que el periodo podría corresponder a un periodo menor. En el 131 del Código Tributario lo que vamos a encontrar son los obligados a nombrar auditor fiscal. Las condiciones serían haber poseído un activo
al 31 de diciembre del año inmediato anterior, al que se dictamine que sea superior a $1.142.857. Y la otra es haber obtenido un total de ingresos en el año anterior superior a 4.817 salarios mínimos del sector comercio. Entonces, puede ser que haya empresas que cumplan la condición A, pueden haber empresas que cumplan la condición B, o pueden haber empresas que cumplan ambas condiciones. En cualquiera de los casos, estarían obligados a nombrar auditor fiscal. ¿Quiénes más están obligados a nombrar los auditores fiscales? Bueno, las personas jurídicas que resulten de la fusión o transformación de sociedades y las sociedades que se encuentran en liquidación, ¿verdad? Que estas van a tener esta obligación por cada uno de los periodos o ejercicios de imposición, según sea el caso, comprendido desde la fecha de inscripción de la disolución hasta aquel en que finalicen los trámites de la liquidación y previo a su inscripción. Según el Código de Comercio, el periodo que debe de durar una liquidación son 2 años. Concluidos los 2 años, se interrumpe el plazo y si no se logró concluir, debe de comenzar de cero con el tema de la liquidación. ¿Cuáles son los plazos para nombrar al auditor? En los casos de los literales A y B anteriores que veíamos, debe de efectuarse para el caso de las personas naturales por el contribuyente o su representante. Y en caso de una persona jurídica, es el que los va a nombrar va a ser la Junta General de Accionistas, Socios, Asociados, como le quieran llamar, ¿verdad? En el periodo anual a dictaminarse más tardar dentro de los 5 meses siguientes de finalizado el periodo anterior. Y para el caso de los literales C y D, el nombramiento deberá efectuarse en la misma fecha en que se tome el acuerdo de transformación, fusión o disolución del ente jurídico. Entonces, digamos que en condiciones de operación normal, siempre que se cumpla con el literal A y B, se tienen 5 meses. O sea que hasta el 31 de mayo para poder nombrar. Cuando hablamos de empresas que están en procesos de fusión y liquidación, el nombramiento se debe de dar en la misma fecha en la que se toma el acuerdo. ¿Cuál es el plazo para nombrar? Y la obligación de informar. Ojo que son dos cosas diferentes. Una cosa es el plazo para nombrar y la otra es el plazo para informar. Una vez nombrado, se deberá de informar en un plazo de 10 días hábiles siguientes de haberse nombrado mediante formulario y bajo las especificaciones que disponga la administración tributaria. En caso de renuncia, el contribuyente debe de nombrar dentro de los 5 días hábiles de ocurrida la renuncia. Y además deberá de informarle a la administración dicho suceso, ¿verdad? Allí es bien importante porque muchas veces el auditor renuncia y las entidades dejan sin realizar el nombramiento correspondiente y por consiguiente después viene el tema de las multas. Requisitos generales que debe de contener el dictamen y el informe fiscal. Bueno, debe de realizarse de acuerdo a las disposiciones que establezca el código, su reglamento, la ley tributaria, la ley reguladora del ejercicio de la contaduría y en este caso, pues atendiendo lo que dice la ANACOT, ¿verdad? Que esto no lo establece el código tributario. Debe de poseer la firma del auditor que dictamina y sello que contenga el número de registro
de el Consejo de Vigilancia. Entonces, si ustedes pueden ver, ahí están los nombres de quiénes son los que están firmando, ¿verdad? En el caso de las personas jurídicas, el nombre de la sociedad y el nombre de la persona que firma el dictamen. Dice que deberá presentarse por escrito a la Administración Tributaria en el plazo señalado, que para el caso pues es el 31 de mayo, ¿verdad? Eh, claro, lo presentamos en escrito, pero de forma electrónica. Hasta en el 2016 tuvimos pues esas aventuras de ir a tirar los dictámenes debajo del portón, debajo del portón de Hacienda. Entonces, 2017 en adelante se hace la, la transformación de pasar de lo físico a lo digital. Se habilita esta plataforma que estamos utilizando hasta hoy en día y pues realmente en cierta forma ha tenido sus beneficios. Eh, mucho del trabajo que hacía el auditor, que era responsabilidad del cliente, pues hoy lo tiene que hacer él, aunque a su vez pues se convirtió en una limitante en cierta forma, ¿verdad? Porque hay clientes que están subiendo la información 2 horas antes de que venza el plazo. Entonces, esto en cierta forma complica, pero por otra parte, pues también define mejor los roles y eso, pues quieras o no, creo que también delimita pues las responsabilidades de uno y de otro. Obligaciones para las partes. En el caso de los clientes, ellos están obligados a suministrar los estados financieros con sus respectivas notas, las conciliaciones tributarias y cualquier información complementaria, ¿verdad?, que establezca el reglamento del código, así como toda la información, registro y demás documentos que el auditor necesite para emitir el dictamen y el informe fiscal. Esto sucedía, pues, como les decía antes, que era el auditor el que terminaba haciendo los estados financieros, las notas, las conciliaciones. Sin embargo, pues con la implementación de este sistema, ahora es el cliente el responsable de suministrar toda la información y el auditor, su obligación es agregar el dictamen fiscal y el informe correspondiente. También se establece la obligación al cliente de que proporcione al auditor que va a ejecutar la auditoría una copia del dictamen e informe fiscal del auditor predecesor. Esto pues para que el auditor nombrado pues pueda ver y dar seguimiento a los incumplimientos que el contribuyente que lo nombra tenía en años anteriores. Dictamen e informe fiscal, el plazo de presentación, acá se nos establece que estamos obligados a presentar a la Administración Tributaria el dictamen fiscal en forma conjunta con el informe fiscal, los estados financieros, las conciliaciones tributarias y demás información a más tardar el 31 de mayo del año siguiente al periodo que se dictamina. ¿Qué sucede si no lo presentamos? Pues ahí en el artículo 248, literal A, van a encontrar la sanción de 12 salarios mínimos, ¿verdad? Para el auditor. Si se presenta extemporáneo, pues son 9 salarios mínimos, ¿verdad? El plazo que Hacienda toma para determinar o calificar de un informe no presentado es de 1 año a partir de la fecha en que debió de presentarse. En el caso de la fusión, la disolución y liquidación, los plazos son los siguientes. En el año en el que se toma el acuerdo de fusión, se deberá de presentar dentro de los 2 meses siguientes al del cierre del ejercicio en que se tomó el acuerdo de fusión. Es decir, si en el 2000
2024 una empresa toma la decisión de fusionarse, el auditor que nombren va a estar obligado a presentarlo a más tardar en el mes de febrero. Para la sociedad resultante de la fusión, dentro de los 2 meses siguientes al del cierre del ejercicio en que se inscribió en el registro la escritura de fusión, y el dictamen fiscal del ejercicio siguiente al de la inscripción de la escritura se presentará en el plazo que establece el inciso primero de este artículo. Son las mismas multas en caso de incumplimiento de estos periodos por parte del auditor fiscal. Para las sociedades que toman el acuerdo de disolver o liquidar, estos pues deben de presentar el informe dentro de los 2 meses siguientes al del cierre del ejercicio en que se toma el acuerdo de disolución o se haya notificado una sentencia de disolución. En los ejercicios siguientes se presentará en el plazo que establece el inciso primero del artículo, es decir, el 31 de mayo. Entonces, casos de liquidación, disolución y liquidación, el primer año se presenta en febrero, a más tardar, y en el siguiente, pues ya se presenta en el periodo normal hasta el 31 de mayo. Para la sociedad en liquidación, dentro de los 2 meses siguientes al cierre del ejercicio en que se escribió en el CNR la escritura de solución, en los ejercicios siguientes, pues se presenta en el plazo que establece el inciso primero de este artículo, el 31 de mayo. Ahí es una aclaración, ¿verdad? ¿Qué otras obligaciones tiene el auditor fiscal? Bueno, deben de cumplir con lo siguiente: emitir dictamen e informe conforme a lo que se establezca en el artículo 132. Tienen que guardar independencia de criterio con respecto al sujeto pasivo que lo ha nombrado, cumplir con las normas que el reglamento dicte y examinar que las operaciones del sujeto pasivo estén de conformidad con NIFUL o pymes, ¿verdad? En caso de incumplir, pues se hace acreedor a una sanción de 5 salarios mínimos, de acuerdo al artículo 248, literal D. Entonces, como ustedes ven, ahí tenemos un artículo dedicado a los incumplimientos que podamos tener como auditores fiscales. También debemos de garantizar que lo que estamos expresando en nuestra opinión del dictamen fiscal y el informe esté respaldado pues de acuerdo a las leyes tributarias, leyes especiales y a la técnica contable. ¿Por qué? Porque Hacienda puede utilizar el informe y llamar al contribuyente para pues obviamente imponer las multas respectivas. También debemos de atender los requerimientos que formule la administración tributaria suministrando dentro de los plazos que nos señale cualquier tipo de información, ¿verdad? O sea, Hacienda puede llamar y decirle, mira, auditor, necesito que me envíe declaraciones de IVA o necesito que me envíe formularios, tal, y el auditor obviamente estará en la obligación de proporcionar dicha información. Si no lo hace, pues ahí también existe la multa de los 12 salarios mínimos. Además, debe de reflejar en el dictamen y en el informe fiscal la situación tributaria del sujeto pasivo dictaminado, ¿verdad? Incluyendo una nota en específico o dedicada a las operaciones que se realizan con sujetos relacionados. Dictámenes e informes fiscales que para la administración tributaria carecen de validez. Los que se emitan contraviniendo lo que se establece en el artículo 22, literales del A al H de la ley del ejercicio de la contaduría pública, y cuando sea o haya sido en el ejercicio fiscal que dictamina y en el ejercicio en que produce el dictamen, director, miembro del consejo de administración, administrador o empleado del contribuyente. Es decir, si no hay independencia,
pues no puede ejercer como auditor fiscal. Si es director, si es socio, si es administrador, tampoco puede dictaminar al mismo contribuyente porque hay un conflicto de intereses. Por consiguiente, si lo hace para el Ministerio de Hacienda, ese dictamen carece de validez. Cuando se vea imposibilitado de mantener su independencia e imparcialidad, cuando en función de los resultados de su auditoría dependa del pago de sus emolumentos, esto es cuando el contribuyente o el cliente le dice al auditor, si me pones algo que me afecte, no te pago, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, como hay una condicionante, se pierde la independencia y por lo tanto va a carecer de validez. También no van a tener validez los dictámenes e informes fiscales que emitan aquellos auditores que estén ejerciendo pues como empleados o funcionarios del Ministerio de Hacienda o de la Corte de Cuentas de la República. Requisitos que debemos de cumplir para ser nombrados como auditores, pues básicamente es poseer registro vigente asignado por el Consejo de Vigilancia, el que deberá pues ser acreditado por escrito mediante constancia emitida por dicho consejo, ¿verdad? Cuando las personas jurídicas constituidas bajo las leyes salvadoreñas determinen fiscalmente, deberán cumplir con los requisitos siguientes: de estar inscritas en el CNR. Los auditores que designe para dictaminar y emitir el dictamen fiscal deben de cumplir con los establecidos en el artículo precedente, es decir, que deben de tener su número, ¿verdad? Poseer y acreditar el número de registro vigente asignado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría y Auditoría. Constituyen incumplimientos relacionados a la obligación de presentar el dictamen fiscal. Omitir presentar el dictamen e informe fiscal, los estados financieros, las conciliaciones tributarias, la información suplementaria, habiendo sido nombrado por el contribuyente. Sanción de 12 salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de presentar tales documentos dentro del plazo que establezca la administración tributaria. Y aquí pues tenemos un inconveniente porque en el sistema actual, para que el auditor pueda presentar el dictamen y el informe, está supeditado a que primero el contribuyente ingrese la información requerida, como son los estados financieros, las conciliaciones tributarias y demás información complementaria. ¿Qué es lo que sucede? Que al final el contribuyente o el cliente puede hacernos caer en un incumplimiento, ¿verdad? Porque si él no subió los estados financieros y demás información a la página web, entonces nosotros eh, no tenemos habilitado nuestro usuario para poder subir el dictamen fiscal. Y entonces incumple él con el hecho de proporcionar la información y automáticamente nos pone a nosotros en una situación de incumplimiento porque no podemos nosotros presentar el dictamen y el informe fiscal. Como consecuencia, pues viene la multa de los 12 salarios mínimos. Hemos tenido casos, por supuesto. En el 2022 creo que tuvimos 3 casos en el año. En el año 22, si no estoy mal, creo que tuvimos uno. En el 23, pues creo que hasta donde recuerdo no hemos tenido esos problemas, pero sí se dan estos casos. Si el dictamen lo presentamos extemporáneos, entonces pues la multa se reduce a 9 salarios mínimos
mensuales. Si el dictamen que estamos presentando no cumple con los requisitos que se establecen en el artículo 132, nos hacemos acreedores de una multa de 4 salarios mínimos mensuales. Si incumplimos las obligaciones previstas en los literales A, B, C, D y F del 135, la multa es de 5 salarios mínimos mensuales. Si incumplimos con la obligación estipulada en el literal E del artículo 135 de este código, la multa son 12 salarios mínimos mensuales. Cuando la administración tributaria en el ejercicio de su función fiscalizadora determine un impuesto complementario mayor al 30% del impuesto declarado por el sujeto pasivo dictaminado, siempre que esto no sea atribuible a error excusable en la aplicación de las disposiciones de este código, será sancionado con multa equivalente al 5% sobre el impuesto complementario que se determine. Ojo, esta es multa para el auditor, no para el cliente. Cuando la administración tributaria en el ejercicio de su facultad fiscalizadora determine un impuesto original y ello no sea atribuible a error excusable en la aplicación de las disposiciones de este código, la sanción es una multa del 5% sobre el impuesto que se determine. En el artículo 249 vamos a encontrar a los incumplimientos de la obligación de nombrar, informar nombramiento y proporcionar información al auditor para que éste emita el dictamen fiscal. En este caso, la multa por no nombrar auditor o nombrarlo fuera del plazo, que es la misma multa, es del 0.5% sobre el patrimonio, ¿verdad? La cual pues no podrá ser menor a 4 salarios mínimos mensuales. No informar el nombramiento, la renuncia o informarlo fuera del plazo legal, multa del 0.1% sobre el patrimonio, la que no puede exceder de 4 salarios mínimos. No suministrar o suministrar en forma incompleta la información que establece el artículo 133 al auditor nombrado para emitir dictamen de informe fiscal, sanción, multa del 0.1% sobre el patrimonio, menos el superávit por revalúo, la que no puede ser menor a 4 salarios mínimos mensuales. Bien, aquí termina pues toda la parte legal de lo que es el dictamen fiscal. No sé si hay dudas o comentarios con respecto a la parte legal. Bien, en pantalla les estoy mostrando básicamente el informe y el dictamen fiscal. Comienza pues con el formulario de presentación, que es el 455, donde aparece la información del cliente, del auditor nombrado, un resumen de los documentos presentados, luego pues lo que es el dictamen, que contiene un párrafo introductorio, luego lo que son las responsabilidades de la administración por el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la responsabilidad del auditor con relación a los cumplimientos de las obligaciones tributarias. Si ustedes pueden observar que aquí estamos diciendo que el examen ha sido realizado con base a la ANACOT, y también mencionamos que hemos cumplido pues con los principios de ética que establece el Código de Ética del IESBA. Los objetivos de la auditoría,
Y finalmente emitimos la opinión y un párrafo de restricción del uso del dictamen fiscal. Pasamos a la parte del informe fiscal. Esto es bueno que lo vean. En muchos casos, pues el auditor ya no logra ver el producto final que está pues detrás del trabajo que se realiza. En el caso pues del informe, hay un párrafo introductorio en el cual se establece pues cuáles son las leyes que se han revisado, el periodo en el que se está, el periodo que ha sido auditado, el cliente, el tipo de normas con las que cumple y hace referencia pues a los anexos que se adjuntan. Y luego pues hay una serie de párrafos que van describiendo cada una de los procedimientos importantes que hemos desarrollado. Hasta aquí es la parte que como auditores agregamos al módulo del dictamen fiscal. Luego viene la parte que el cliente incorpora, que serían los estados financieros, estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo y las correspondientes políticas contables. Y a partir de ahí, las notas que explican cada uno de los saldos que conforman los estados financieros. Y luego pues se pasa a la parte de los anexos. El anexo 1, que es el anexo de gastos. El anexo 2, que muestra una relación de tributos declarados por el contribuyente durante el ejercicio. Aquí pues van tanto declaraciones de IVA como pago cuenta. El anexo 3, que es una conciliación entre el resultado contable y el impuesto sobre la renta. El anexo 4 de ingresos. El anexo 5, que es un cuadro de activo fijo, adiciones, retiros y depreciación. El anexo 6, el resumen de antigüedad de saldo de cuentas por cobrar. En este caso, pues también está agregado el anexo de cuadro de proporcionalidad del crédito fiscal. Y pues ahí se concluye con este dictamen. Entonces, como ven, pues el tema del dictamen fiscal, a grandes rasgos, pues hay muchas cosas que debemos de tener en cuenta. No solo es el hecho, pues, de emitir un documento o de ir a hacer pruebas, a ver facturas, créditos fiscales. O sea, hay toda una estructura de trabajo a desarrollar, ¿verdad? Es en cuanto al tema técnico, pues es muy similar a lo que establecen las NIAs. Siempre el desarrollo pues va a implicar aplicar criterios, procedimientos. No solo se trata de ir a hacer pruebas, sino que tal cual como establece pues la ANACOT, hay que hacer la planificación, la valoración de los riesgos, desarrollar pues un plan de trabajo para definir pues qué procedimientos vamos a desarrollar, el enfoque como tal o la estrategia de la auditoría para finalmente pues llegar a emitir el dictamen. Si se dieron cuenta,
en la auditoría fiscal también pues se requiere una carta compromiso, una carta eh, salvaguarda, ¿verdad? Que normalmente son cosas pues que se pasan por alto, pero sin embargo deben de cumplirse en el aspecto técnico. Eh, por lo demás, pues es básicamente eh, tomarse el tiempo y leer un poquito lo que establece esta norma, tomarse también el tiempo para darle lectura a los artículos que hemos estado mencionando del Código Tributario, ¿verdad? Y cualquier duda, pues también expresarla, ¿verdad? Para poder evacuarla y no quedarnos pues con esas dudas. Entonces, esto es lo que yo les tenía preparado para este día. Eh, si alguien tiene algún comentario, alguna duda, algo que no le haya quedado claro, pues es el momento. Doy paso pues a las preguntas y comentarios. Hola, buenos días, Naúm. Hola Hugo, buen día. Tengo una duda, pero es más que todo no directamente con el dictamen fiscal, sino que con los nombramientos. Sí, Vaya, en el caso de una sociedad que entra a disolución y liquidación, si no mal recuerdo, en el primer año que se inscribe, tiene que hacerlo dentro de los 2 meses, ¿verdad? Siguientes a la inscripción, el nombramiento. Y lógicamente el informe al Ministerio de Hacienda, el informe del nombramiento. Pero si no mal recuerdo, también se tiene 3 años para efectuar este proceso de disolución y liquidación. Pero, ¿qué sucede si, digamos, dentro de esos 3 años no se cumple el proceso? ¿Tendría que informarse nosotros como auditores o debería volverse a hacer el nombramiento? ok. Vaya, en el caso de las liquidaciones, el nombramiento del auditor se da en la misma fecha o en la misma acta donde se toma el acuerdo de liquidación. Para efectos de presentación del dictamen, el auditor nombrado deberá de realizar o presentar su dictamen fiscal en los primeros 2 meses, en el primer año siguiente a la fecha del nombramiento. Por eso les ponía el ejemplo. Si en el 2024 se toma un acuerdo de liquidación, entonces el auditor nombrado tiene hasta el mes de febrero para presentar su dictamen. O sea, no son en los 2 meses siguientes. O sea, suponete que el nombramiento fue en julio. El auditor va a tener hasta febrero 2025 para presentar su dictamen fiscal. O sea que son los primeros 2 meses del año siguiente del ejercicio en el que fue nombrado. En el año 2 y en el año 3, si fuera el caso, tendrá hasta el mes de mayo para presentar el dictamen fiscal. Entonces, el cuidado es en el año 1, digamos, que solo son 2 meses. Ahora, para efectos de plazo de liquidación, el Código de Comercio establece que son 2 años. Si concluido el plazo no se ha concluido con la liquidación, entonces tiene que haber un nuevo acuerdo. Y ese nuevo acuerdo comienza de cero con la liquidación. Quiere decir que
en los primeros 2 años no lograste concluir la liquidación, entonces te toca volver a nombrar al auditor y el auditor nombrado otra vez deberá de presentar su dictamen fiscal a más tardar en febrero del siguiente año en el que fue nombrado. No sé si Sí, quedamos sí, sí, claros. correcto. En la primera parte sí no me supe expresar. Hacía referencia a la presentación del dictamen fiscal. Entonces el nombramiento es Ok, uno solo para todo el proceso. es Pero correcto. sí, ya me aclaró. Mi duda era esa, cuando terminaba el plazo de los 2 años y la sociedad no terminaba de hacer el proceso. Sí, Habría tiene que que volver. empezar de cero con el mismo procedimiento, ¿verdad? Es correcto. Hay que empezar de cero nuevamente. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Siéntanse libres de preguntar o de comentar. Bueno, en vista de que no hay pues ni comentarios ni preguntas, concluimos este día. El próximo sábado también es un tema bastante corto. Hablamos pues sobre el flujo de efectivo. Yo sé que también ya lo manejan, pero siempre es bueno pues refrescar conceptos. Así que por el día de hoy pues nos quedamos acá. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos el próximo sábado.